veño en representación das traballadoras, saco a mascarilla, das traballadoras e traballadores de residencias, onde hai que destacar que mayormente somos mujeres. Llevamos ya años denunciando la precariedad laboral en nuestro sector, precariedad que afecta directamente al cuidado de personas dependientes. Y cuando digo personas dependientes no me refiero solo a personas mayores, me refiero a personas jóvenes dependientes que lamentablemente están siendo ubicadas en residencias de mayores. La pandemia ha dejado al descubierto las deficiencias del servicio que se da en las residencias, mayormente de gestión privada, porque en Galicia llevamos 14 años sin construir una residencia privada. La Xunta de Galicia ha apostado porque sean multinacionales de capital extranjero, como Domus Vi, la que gestionen los cuidados de personas dependientes. Nosotras no estamos en contra de la empresa privada. Creemos que es necesaria, pero para aquellos que puedan pagarla. Nosotras lo que reivindicamos son unos servicios públicos de calidad, que lleguen al 100% de los ciudadanos que lo precisen. Una calidad que depende directamente de tener personal suficiente y cualificado. Necesitamos un cambio en el modelo asistencial a personas dependientes. Necesitamos una ley de residencias acorde con los tiempos en que vivimos y que regule unos mínimos indispensables. Y necesitamos un servicio de inspección serio que realice una labor minuciosa. Ya hace más de un año que comenzó esta pesadilla. Muchos abrieron los ojos, pero otros siguen mirando para otro lado. Y eso no lo podemos consentir. Quiero dar las gracias a todos por estar aquí y pedirles a los que no están que recapaciten, porque mañana estos servicios los pueden precisar pues un conocido, un familiar o tú mismamente. Muchas gracias.